Dado f de x igual a x cuadrado más 4x, 1, y g de x igual a x cuadrado, 2x más 3, queremos evaluar f de 2 más g de 2. Hay dos métodos para hacer esto y quiero mostrar ambos métodos. La primera y probablemente la forma más obvia es determinar el valor de f de 2, determinar el valor de g de 2, y luego encuentre la suma de los dos valores. Empecemos por hacer eso. Para evaluar f de 2, iremos al sustituto 2 para x en la función f, y para evaluar g de 2, sustituiremos 2 por x en la función g. Por lo tanto, para f de 2, sustituyendo 2 por x tenemos 2 cuadrados más 4 por 2, 1 más g de 2. Que sería, y entonces más 2 cuadrados, 2 por 2 más 3 y luego simplificaremos esto. Aquí tenemos 2 cuadrados, eso es 4 más 4 por 2, eso es 8. 1 más aquí tenemos más 2 cuadrados que es 4. Entonces tenemos un signo negativo aquí, así que es menos 4. 2 por 2 que es menos 4 más 3. Aquí tenemos 4 más 8 eso es 12, 1, eso es 11 más menos 4 y 4 exactamente menos 8 más 3 exactamente menos 5. 11 más menos 5 es más 6. So f de 2 más g de 2 igual más 6. Ahora como mencioné antes, hay un segundo método para hacer esto. Porque las entradas de estas dos funciones son las mismas, son ambas 2, hay una propiedad que dice f de x más g de x es igual a f más g de x. Significa que podemos hacer es sumar las dos funciones, y luego tenemos la suma de las dos funciones, podemos entonces reemplazar x con 2. Así en nuestro caso f de 2 más g de 2 es igual a f más g de 2. Encontremos la suma de nuestras funciones, y luego sustituya 2 por x. Bien, f más g sería la cantidad de x cuadrada más 4x, 1. Más función g, que es x cuadrado, 2x más 3. Vamos adelante y combine nuestros términos para determinar f más g. Bien, aquí tenemos x cuadrado más x cuadrado, estos son opuestos, así que la suma de los términos cuadrados x sería 0. Y luego tenemos 4x más 2x, eso es 2x. Luego tenemos menos 1 más 3, eso es más 2. Lo que significa que ahora podemos usar esta función, y reemplazar x con 2 para determinar nuestro valor de la función. Tenemos 2x que ahora es 2 más 2, así que tenemos 2 por 2 más 2, eso es 4 más 2 es igual a 6. Tan honestamente, no es sorpresa, hacemos el mismo valor. Es el mismo problema solo realizado de una manera diferente. F de 2 más g de 2 es igual a f más g de 2 que de nuevo es igual a más 6. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.